Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestro culto el día de hoy. Estamos muy agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que hemos recibido en la semana. Y el que diga lo contrario, que levante la mano, que no veo a nadie levantando la mano. Todos hemos recibido cosas maravillosas del Señor en esta semana. Así que les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a los que nos visitan también. Y bueno, pues dice la palabra de Dios en Salmos 125. Dice la palabra de Dios en Salmos 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Así es, hermanos, desde ahora y para siempre somos el pueblo de Dios. Y bueno, pues como somos el pueblo de Dios, debemos alabarlo y debemos bendecir su nombre, que a eso es a lo que venimos. Vamos a alabar. Se pusieron en pie para alabar a nuestro Dios. Cantemos a nuestro príncipe de paz. Quería decir un verso de memoria, que dice: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que es como... Es Isaías, ¿no? Pero también Mateo lo retoma, ¿no? Que habla acerca de el nacimiento de Jesús, ¿no? De lo que hace en la tierra cuando llega como un príncipe de paz, no llega como un rey de guerra, sino que llega como, ahora sí que el rey del mundo, que viene a traer paz a nuestros corazones y a curarnos de toda nuestra maldad. Así que cantémosle a nuestro Dios este canto. ¿Lo pueden? Cantemos, mis hermanos. Poderoso
sigamos cantando, mis hermanos, este canto, Él cambia mi tristeza. Él vino como el príncipe de paz para venir a nuestros corazones, pero también para cambiar nuestra situación, para cambiar todos estos sentimientos negativos por el mundo feo, horrible en el que vivimos. Así que cantémosle a nuestro Dios, Él cambia mi tristeza. Aquí manifestadas. Sabemos que tú, en tu voluntad divina, Señor, tienes un plan para cada uno de nosotros. Te pedimos por todo lo que tu pueblo necesita, Señor. Nuestros hermanos misioneros también necesitan de ti, Señor, en todo momento. Te pedimos por eso.
Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, Señor, porque tú eres grande y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar. Rey de gloria. Como dije, es un movimiento, viene como príncipe de paz, viene para, ¿cómo se dice? ¿Cuál era el anterior? Para cambiar nuestra tristeza, y también vino para reinar con gloria en nuestros corazones. Así que cantemos a nuestro Dios. Sigue con su amor, asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? El que la ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Eres el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Eres el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén.
oración de fe. ¿Ya están listos? ¿Sí? La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues bendito Dios que estamos aquí, hermanos, otra vez, escuchando la palabra, otra vez recibiendo la bendición de querer comprender qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo se llamó el sermón? La oración que anhela, ¿verdad? La oración que anhela. Y fíjense que es bien hermosa esta circunstancia, porque si estamos anhelando en oración, ¿se acuerdan de las 5 partes que tiene la oración, verdad? Que es la alabanza a Dios, reconocer quién es Él, ¿sí? La confesión, la intercesión, la petición, son partes de la oración y Daniel lo hace, y lo hace como debe hacerse. Cuando nosotros, no sé, vamos a ver a un partido de fútbol, de básquetbol, o del deporte que les guste, me gusta el box, siente uno la adrenalina y la emoción, ¿verdad? Y como que sería absurdo echarle porras así con poquitas ganas, ¿no? Así como que, échale ganas, tú puedes, dale una porra, así sin denuedo. Y lo mismo tiene que ser con la oración, mis hermanos. Si Daniel lo hace de esa manera, creo que está bajando ya. Daniel lo hace de esa manera, Daniel lo hace con denuedo, con pasión, le está pidiendo a Dios porque él sabe que su pueblo y él mismo como parte de ese pueblo han caído. Yo creo que, quién sabe, a ver si se baja otra vez y cambiamos micrófono. Pero bueno, ha caído y él está pensando en eso. Decíamos, lo que hace Daniel es orar, pero orar apasionadamente, no a medias tintas. No es la relación que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, que no lo releguemos, que no quede en segundo lugar, sino que realmente ocupe el lugar único que Él merece, que es lo primero, y todo lo demás, nos dice su palabra, vendrá por añadidura. Así que necesitamos ponerle esa pasión, esa enjundia en nuestra relación con Dios. Cuando oramos, ¿sí? Hacerlo verdaderamente con fe. Me encantó este último canto, ¿verdad? Que dice, es por fe. Y lo pido y clamo y Él me responde, y eso es la maravilla. Clamo y Él me responde. Así que, si creemos en Dios, vamos a esperar su respuesta. Y Él no tarda en respondernos. Así que el sermón de hoy se llama la respuesta anhelada. Esta respuesta anhelada es porque siempre que oramos, y piensen en alguna oración que ustedes hayan hecho, a lo mejor la última semana o a lo mejor en algún momento difícil de su vida, en algún momento en donde pues han estado bajo estrés, bajo presión, se perdió el trabajo, no tengo dinero para terminar la quincena y apenas es 23, ¿verdad? Me falta una semana. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo oramos? Verdaderamente con un anhelo de una respuesta. Y el Señor responde todas las oraciones. No hay una sola que se quede sin responder. Lo creemos, lo entendemos. Pásame la que sigue, por favor. Este pasaje está basado en Daniel 9, del 20 al 27. Habíamos visto Daniel 9, del 1 hasta el 19, la oración de Daniel. Y ahora vamos a ver la respuesta que da el Señor, la respuesta que da Jehová de los ejércitos a esto. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener 3 enseñanzas que remarco. La oportuna respuesta de Dios que todos anhelamos. ¿Cuándo es cuando alguien llega de manera oportuna? Allí, justo cuando lo necesitamos. Si alguien abusa de la puntualidad y dice, oye, me citaste a las 5
y yo llegué a las 4 porque no me gusta llegar tarde, pero ya estoy desesperado, no llegó oportunamente, se adelantó, le ganó el ansia. Y si está citado a las 5 y llega 1:15 para las 6, pues tampoco llegó. Pero la respuesta de Dios llega en el momento preciso. Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Luego tenemos la segunda enseñanza, el porqué de la respuesta de Dios. ¿En qué se basa Él para respondernos? En nuestras peticiones, no siempre, ¿verdad? Porque a veces pedimos cosas que no son para edificación. Siempre me acuerdo de aquel doctor que Franz Jutti se apellidaba, y en cirugía pedía algo y le pasaba lo que pedía la señorita instrumentista, y entonces entendía la mano, y el doctor Franz Jutti decía: señorita, páseme lo que necesito y no lo que le estoy pidiendo, así decía. Sí, porque es cierto, en ocasiones pedimos algo que no es de edificación, o algo que no necesitamos, algo superfluo. Ay, tengo un Ferrari rojo de esos de $2 millones, y ahora quiero uno negro también de $2,5 millones. ¿Lo necesito? No, ¿verdad? Entonces pedimos a veces cosas que no son de edificación. Y después fíjense que el tiempo de la respuesta anhelada es facultad de Dios. No hay contradicción, ahorita me explico. Dice, la respuesta es oportuna, pero en el tiempo Él manda. ¿Se acuerdan cuando le preguntaban al Señor, ¿cuándo es que ha de volver? Pues facultad de mi Padre. Él es mi Padre el que manda. Así que el Padre es el Señor de los tiempos. Y vamos a ver, para ubicarnos, una introducción de Daniel. Es para que demos un panorama completo, complementa la introducción que vimos la semana pasada, y después ya nos vamos a las enseñanzas. Por favor. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David: Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios: Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas.
Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto, y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos.
Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Pues nos da un panorama muy completo, ¿verdad? Muy completo. Pero ahora vamos a analizar ese capítulo 9 con más detalle. Y utilicé la versión de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a empezar a leer en esta que es la primera enseñanza. La oportuna respuesta de Dios que todos anhelamos. Nos dice Daniel 9, del 20 al 23. Mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel y ya me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde. Y Gabriel me dijo: escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho. Así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Vamos a analizar esta parte. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias por tu palabra que nos motiva hacia la fe, a la esperanza, a la necesidad tuya todos los días, Padre bendito. Muéstranos hoy qué nos quieres decir a través de tu palabra en esta porción. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, fíjense lo que dice el autor. El autor enfatiza en la prontitud de la respuesta. ¿Qué nos dice? ¿Cómo empieza este pasaje? Mientras yo estaba orando. Es decir, es una manera de decir, no había ni terminado de orar cuando llegó el ángel Gabriel. Estaba orando, estaba ahí en medio.
ni siquiera había terminado de orar, es decir, estaba hablando cuando llegó la respuesta del Señor. Y la respuesta es acorde a lo que nos dice el Salmo 139:4, que nos dice: pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Él analiza el corazón, y en la oración, ¿qué es lo que hago? Lo expreso, lo manifiesto, a veces con palabras. Hay quien ora en voz baja, o hay quien ora hablando, y hay quien ora sin decir nada, sino las palabras las tiene en su mente. Pero aunque no estén en su lengua, sí, el Señor ya analizó el corazón, y antes de que hagamos una petición, Él ya sabe qué vamos a pedir. Fíjense qué hermoso. Esto mismo nos dice Isaías 65:24, dice: antes que clamen, responderé yo. Fíjense, antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, ya habré oído. Es el Señor, es Jehová de los ejércitos, hablando a través de la boca de Isaías. Así que nos está diciendo: yo estoy atento, Cuando ustedes pidan, yo estaré escuchando. Pero a lo mejor su respuesta es como la de la instrumentista, la del doctor. No nos va a dar lo que le pedimos, sino lo que realmente necesitamos. ¿Ok? La respuesta entonces es inmediata, ipso facto, dicen algunos. Y Él oye, analiza y decide, así en una milésima de segundo. No es como nosotros que decimos: oye, tengo este problema, déjame pensarlo. ¿Ya? Hay quien dice que cuando alguien se le declara a otra persona, que ahora creo que se acostumbra más que las chicas a los chicos, antes era al revés, ¿verdad? Pero decía: oye, ¿quieres ser mi novio? Y decían: déjame pensarlo. Era un no disfrazado. Déjame lo pienso unos 3 días, una semanita, y pasaba la semana y no decían nada. Pues era un no disfrazado, ¿verdad? Pero el Señor no. El Señor escucha antes de que salga la palabra, nos analiza nuestra circunstancia, nuestra situación, nuestra petición, y tiene preparada la respuesta antes de que terminemos de orar. Fíjense cómo es grandísimo nuestro Dios. Escucha la oración y tenemos una respuesta. Si nuestra oración es anhelante, es decir, queremos saborear la respuesta, la necesitamos con prontitud, la deseo sentir la respuesta del Señor, es que le estoy anhelando. Y yo creo que si oramos de esa manera, podemos percibir también su respuesta de la misma manera, una respuesta apasionada. Y es que está bien interesante. ¿Qué nos decía el Salmo 51? ¿Sí recuerdan? El Salmo 51, creo que no lo puse. No lo puse, pero sí se acuerdan que decía el Salmo 51. Lo analizamos, que nos dice que él ya no quiere ofrendas ni otra cosa. ¿Cuál es la ofrenda que le agrada a un corazón constrito y humillado? Es decir, cuando pedimos reconociéndole quién es Él y quiénes somos nosotros, cuando pedimos con la conciencia de que es Él el que nos puede sacar de la situación, el que nos bendice, el que nos provee, el que nos da, el que nos protege, entonces lo hacemos así, con el corazón constrito y anhelante. Esa sinceridad la ve también el Señor cuando oramos. Así que una oración salida del corazón y humillado, como dice el Salmo 51, es la que le gusta al Señor. Cuando estamos... Voy a irme por acá, porque ya no me gustó que se entregó. Cuando estamos... Es el 2, es mero, 1, más, un poquito más, ahí, ni modo, no me muevo. Pero entonces cuando estamos verdaderamente con ese tipo de oraciones, ¿sí? Abrumado por nuestros propios pecados, gracias Karen, gracias, y cuando lo hacemos como lo está haciendo Daniel está diciendo: estoy orando
reconociendo los pecados de mi pueblo y los míos propios. Así que lo que está pidiendo, no está pidiendo retribución, está pidiendo por la gracia de Dios. No porque Él diga ya somos buenos, ya me gané esa respuesta. Lo que está pidiendo Daniel es, a pesar de que estamos en infidelidad, a pesar de que estamos fallando, a pesar de que estamos cautivos, bendícenos, Padre, bendícenos, así, con compasión. Una oración anhelante tiene una respuesta oportuna y precoz. Y la evidencia de esto es el mensajero que envía Jehová. Ningún ángel se mueve por su propia voluntad. No debemos adorar ángeles, ni debemos pedir a los ángeles, porque tienen un patrón. Ellos son criaturas, igual que nosotros, que somos criaturas. Quizás en un estatus un poquito mayor, pero finalmente son criaturas y son mensajeros. De hecho, eso es lo que significa ángel. Un ángel es un mensajero. El término en hebreo es malach, que también es aplicado a mensajeros humanos, embajadores, emisarios enviados por un rey, sirviendo como correo, llevando mensajes comerciales o militares. Este término se aplica también a los profetas, fíjense, a los profetas, porque los profetas no hablan por sí mismos. Como los predicadores de la actualidad, no debemos predicar nuestros pensamientos, no debemos hacer proselitismo en un púlpito, pensando en llevar agua a mi molino por lo que yo creo, y hablo desde política hasta cualquier otra cosa. No debemos de hablar de cosas mundanas, debemos de hablar de lo que Dios nos pide que hablemos, que esa es su palabra. Igual que los profetas de antes, que eran utilizada su garganta para decir lo que Dios quería que se dijera. Así que también los profetas y los sacerdotes mensajeros de Dios le representaban, y ahí la importancia en la Biblia de hablar de los mensajeros. Su frase de presentación, ¿cuál era de los mensajeros? Era, así dice Jehová de los ejércitos. No era decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, no, era así dice Jehová de los ejércitos, para dejar claro que era Él el que estaba hablando. ¿Ok? El profeta repite solamente las palabras que el Señor le ha confiado. ¿Qué nos dice Pedro en su segunda carta? Ahora sí, Héctor, por favor. Porque nunca la profecía fue atraída con voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que en la semana estábamos escuchando algunas alabanzas y estábamos ahí en YouTube, y me llegó algo de una congregación bien rara, ¿verdad? Tenía una muletilla la persona que estaba hablando. Cada 2 palabras decía aleluya, y cada 3 palabras decía gloria a Dios. Y parecía que estaba orando con denuedo, parecía que estaba dirigiendo una oración con denuedo, ¿sí? Con esas muletillas de gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué creen? En todo ese lapso de tiempo no habló de la palabra de Dios. Entonces van más por lo emotivo. No aguantamos mucho, ¿verdad? Le cambiamos pronto. Pero es interesante porque al final de cuentas nos damos cuenta y podemos discernir en congregaciones, agrupaciones que van más por la emoción humana que por predicar de la palabra de Dios. Conciertos de cantantes famosos, ¿sí?, que se promocionan como cantantes cristianos, pero al final de cuentas se promocionan más a ellos mismos y hay poca palabra de Dios. Entonces la oración verdadera tiene que ir fundamentada también en la palabra de Dios, en esta oración que Daniel nos enseña, o en la oración modelo que el Señor nos enseña, lo que se conoce coloquialmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? Es una oración modelo, no porque la repitamos, como el mismo Señor decía, no por repeticiones vanas, sino porque nos está enseñando el camino a seguir para orar. Así que eso es a lo que se refiere en relación a los seres celestiales.
criaturas espirituales ubicados en un plano superior respecto a los humanos, pero cuya función principal es la adoración a Dios y servirle como mensajeros divinos, que ha revelado eventos futuros como lo que le está diciendo Gabriel. Así que Gabriel llega no por modo propio, sino enviado por Dios. La respuesta de Dios es: Daniel, de volada. Llegó volando, por eso es de volada. Pronto y ya. ¿Ok? ¿Por qué quiere Dios eso? Porque quiere que Daniel sienta que Dios escucha, y porque quiere que sienta que Dios le responde. ¿Qué otra cosa motiva la respuesta de Dios? Y es precioso, sería hermoso escuchar eso de un ángel enviado, pero que dijera: vengo aquí porque Dios te quiere mucho. Fíjense qué precioso. Regrésate de favor a esa parte. Otra más. Ahí. Empezando el 23, dice: Dios te quiere mucho. ¿Se imaginan qué preciosura? Y como Dios te quiere mucho, no te va a dejar sin respuesta. Yo tengo un defecto que me tiene que quitar, pero a veces cuando hablo y no me hacen caso me da coraje. Es un defecto mío. A veces la persona está pues con otras cosas en su mente, abrumada con algo y oye esto, y no me responden. Y siento como que no me hace caso, como que no le importo. Y Dios no quiere eso. Por eso manda al ángel inmediatamente. Y el ángel trae la misión de decir: aquí estoy, y aquí estoy porque Dios te quiere mucho. Qué precioso. Qué precioso sentir el amor de Dios en su respuesta. Así que en fe creamos que en oración el Señor nos va a responder inmediatamente. Que a lo mejor la aplicación de la respuesta está diferida, pero esa es otra cosa. Eso es otra cosa, porque Él nos escucha antes de que terminemos de hablar. Y luego nos dice Daniel, fíjense qué interesante: antes de la oración de la tarde, ¿sí? De la oración de la tarde, a las 3 de la tarde se hacían sacrificios. ¿Estaban en ese momento haciendo sacrificios? No, estaban exiliados en Babilonia. El templo estaba arrasado, estaba suspendido el sistema sacrificial. Y entonces, ¿cuál es el sacrificio de Daniel? ¿Qué es lo que le está presentando a Dios? Su corazón constrito y humillado, y su oración para mostrar la fe. Eso es lo que está ofrendando Daniel: su fe a través de la oración, su fe a través de la confianza en Dios, a través de la respuesta que va a tener de Dios, y la certeza de que esa respuesta va a llegar de manera oportuna. Y entonces llega, porque dice: Dios te quiere mucho. Y ahora Gabriel dice Daniel: pues es Gabriel, el que ya había visto en sueños, y ahora se me presenta a las 3 de la tarde, despiertito. Y luego dicen que el pan del porco da después de comer. Así que a las 3 probablemente Daniel no había comido. Así que estaba bien despierto, y ahí lo está viendo, ¿ok? No quede duda de quién viene la respuesta. No es Gabriel. Hace poquito nos compartía la hermana Diana de una persona que oraba, ¿verdad? Le voy a orar al arcángel Gabriel o algo así, o a otro, no sé cuál, si a Miguel o a Gabriel. Pero no es, estaba enfocado. Hay que decirle: es un mensajero, hay que orarle a Dios. Es el patrón. El otro nomás es el encargado de llevar el mensaje, ¿ok? Pero aquí fíjense cómo es la respuesta de Dios que anhelamos. Tiene 3 características: es oportuna, está basada en su amor, y está fundamentada en su sabiduría y su voluntad. Fíjense. Y a veces no la entendemos. Así que busca también que la comprendamos. Otra vez lo repito porque está interesante. ¿Cómo es la respuesta de Dios a las oraciones? Es oportuna, es basada en el amor, y está fundamentada en su sabiduría
y en su voluntad para con nosotros, que es buena, agradable y perfecta, elevada, mayor que la nuestra, pero además busca que comprendamos su respuesta. A eso fue enviado Daniel, a Daniel ángel. Así que vamos a la segunda enseñanza, que es el porqué de la enseñanza de Dios. Pásame la que muestra Daniel 9, 24 y 25. Bueno, 24 y luego el 25 esta parte. Y dice así: tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la ciudad santa, y Dios les perdone su maldad. Tienen que pasar 70 semanas para que llegue a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo siempre habrá justicia y sucederá lo que viste, y Dios cumplirá su promesa. Su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Tú debes entender bien esto. Pasarán 7 semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 72 semanas. Serán días de angustia y de tristeza. En esta enseñanza, más que hablar de los tiempos, que lo vamos a dejar en la tercera, vamos a hablar de lo que nos dice ahí, lo que ve implícito en la respuesta, sin hacer énfasis en el tiempo. Fíjense qué interesante. Trataremos eso, les digo, en la tercera enseñanza. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel a Daniel? Si ustedes vieron en la introducción, en la parte central decía, hay quien dice que fue en tal época, hay quien dice que fue en tal época y hay quien dice que fue en tal época. Y los teólogos no se ponen de acuerdo. Pero en lo que sí hay acuerdo es en qué es lo que Dios va a hacer. No hay un acuerdo en cuándo, pero sí en el qué. En qué momento lo va a hacer, ¿no? Y en este análisis me baso un poquito en la versión 60. Nos marca un periodo de tiempo, eso de los 70 y las semanas y los 7 y todo eso. Pero las consecuencias, ahí es donde va a haber importancia de la respuesta del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Va a ser el final de la prevaricación, nos dice la versión 60. ¿Qué es la prevaricación? ¿Qué es eso? Es el fin de la rebelión, el fin del crimen, el fin del pecado, el fin del delito y el fin de la transgresión. Esa conducta ante Dios. Y esto puede ser aplicado a los pueblos en algún tiempo que solo Dios tiene la facultad de saberlo, o puede ser aplicado a nuestra vida, hermanos. Pregunta: ¿somos convencidos o somos convertidos? Porque es diferente. Alguien puede estar convencido de quién es Dios y cree en Él, pero se queda a nivel de lo que en el Benítez 2 dice paz. El cristiano carnal no ha sido transformado, no le da a Dios su lugar, no es su prioridad, no está en el primer lugar, no le busca, no lo anhela, tiene noción de quién es Dios, ¿sí? Y el convertido es el nacido de nuevo, el vuelto a Dios, ¿sí? Aquel que pone en Dios su prioridad, aquel que pone en Dios su anhelo, aquel que voltea primero, antes que voltear al mundo, a voltear a Dios, a verlo, a sentir su gloria, a sentir su misericordia, a sentir su amor, a anhelar su gracia. Así que es diferente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y es lo que ha ocurrido en la vida de la gente que ha sido transformada por la gracia de Dios. ¿Sí? Porque ya no es esclavo del pecado. Ya no. Así que es algo que se cumple. Es algo que está ahí y que está en la palabra de Dios, que va a ocurrir. Se va a acabar la prevaricación. Así que la consecuencia es también el inicio del perdón. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Porque Dios nos perdona, no por lo que somos, sino por su gracia. Y como nos perdona, nos acoge como hijos. Solamente, ¿sí? Como un padre amoroso, como una madre amorosa trata a los hijos,
por amor y con perdón. No hay padres que no perdonen, madres que no perdonen. A veces como hijos la regamos y le hemos regado bien feos, pero hay el amor del padre, el amor de la madre, es un amor que dicen, hijo, te amo, aunque hayas fallado, te amo. Así es el amor de Dios con nosotros, ¿sí? Pero Él no quiere que nos perdamos precisamente porque es Padre amoroso. Así que viene el perdón, y después del perdón viene la justicia, y después de la justicia eterna viene su misericordia y su gracia. Ese es el fundamento de la respuesta de Dios. No sabemos en qué momento, pero va a ocurrir. También la versión 60 nos habla de expiar el pecado. La expiación es la liberación del pecado. Ser liberados definitivamente, quitar la culpa por una ofensa por un tiempo determinado y un absoluto perdón que se completará al fin de los tiempos, cuando dice siempre, y dice la palabra de Dios siempre, es decir, para siempre. Esta es una profecía que sella y que se va a terminar por cumplir. No sabemos en qué tiempo, pero la respuesta de Dios es una respuesta de esperanza. Daniel, ten esperanza tú y tu pueblo, porque en algún momento va a triunfar la justicia de Dios, porque en algún momento sobre la maldad humana va a triunfar la misericordia y la gracia de Dios. Y eso he oído en medio de las circunstancias en que estaban, pues es un momento de esperanza. ¿Ok? Después viene una etapa de reconstrucción, de purificación, de consagración. Dice, la ciudad será liberada y el templo. Y sabemos que eso ocurrió. Nehemías y el grupo de gente fue y reconstruyó el templo. Y estuvo el templo mucho tiempo. Pero también sabemos que en el año 70 fue destruido definitivamente. Ya no hay templo para adorar a Dios. Y es más, sigue destruido en la actualidad. Hay quien va hacia esa zona de la Palestina y están orando. Los judíos le oran a los restos del templo. ¿Sí? Ese es lo que ocurrió después del año 70. Se acabó el sistema sacrificial, no hay templo y oran en lo que se llama, ¿sí lo conocen? ¿Cómo se llama? Es un muro, ¿no? Le dicen el muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Y Jesucristo nos había prometido destruir el templo y levantarlo en 3 días. ¿Cuál era el templo? Era Jesús mismo. Oiga, ¿y cuál es el templo en la actualidad? Para nosotros los cristianos, que nosotros no vamos a lamentarnos ante las ruinas de un muro. Entonces, ¿cuál es el templo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a esto del templo? Se bolas aquí. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice? Hebreos 10, del 1 al 9, Héctor, de favor. Hebreos 10, está en chiquito, lo leo, dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre. Ya habían desaparecido los sentimientos de culpa, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, y esta es la parte importante, por eso cuando Cristo vino al mundo y le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron esas ofrendas, cuando aún la ley de Moisés las exige.
y luego dijo, aquí estoy y he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Entonces Él sí vino, se sacrificó una vez y para siempre, y con su sangre preciosa y con su vida entregada en la cruz del madero, entonces sí ya no hay necesidad de más sangre, ni de ningún otro sacrificio. Él lo hizo una vez y para siempre. Y entonces nos dotó a nosotros de otro templo. Nuestro cuerpo es el templo en donde vive el Espíritu Santo. Así que debemos de honrar el templo. Por eso no vamos a las ruinas del muro de los lamentos, porque Dios nos dio un templo mejor, un templo mayor, ¿sí? Esta parte del libro de Daniel habla de un ungido, de un príncipe ungido que no es Jesús. Pues advierte además que serán tiempos de angustia y de tristeza. El Señor no promete el fin del sufrimiento, sino que en medio de la angustia y la tristeza, Él va a estar allí con nosotros para darnos esperanza. Ese templo, que no es un templo físico, sino que es nuestro cuerpo, Pablo nos lo explica muy bien en 1 Corintios 6:19, dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y luego nos reitera en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nos está pidiendo eso. Ese templo de piedra, esos muros, no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la suma de todos nosotros. La iglesia local más otras iglesias para tener el cuerpo de Cristo global, grande, inmenso. Por eso nos debe condoler y doler lo que les ocurre a nuestros hermanos. Y así como veíamos a Haití, también en Pakistán están matando cristianos. En este momento, matando cristianos. Pero es gente que se ha entregado y no reniega de su fe. Estaba escuchando yo eso, los relegan a trabajos bajos, ruines, es menos del 1% de la población, y los acusan de blasfemos y los matan. Así que el Señor anuncia en medio de eso esperanza. En medio de lo que está ocurriendo en Haití, hermoso el video que nos compartió la hermana Mar. Escuchamos al pastor en medio de la persecución, en medio de donde están, orando en fe. Y esto, dice, va a ser para la gloria de Dios. Así que nos está dando muestras de qué es esto, lo que Daniel está diciendo. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de las cosas, allí está Dios para darnos su respuesta oportuna, basada en su sabiduría, basada en su misericordia, basada en su amor. Y pidamos sabiduría para entender su respuesta. Así que la respuesta de Dios se fundamenta en eso, y se fundamenta además en otra característica, en su fidelidad. Dios es fiel. Nosotros a veces no, pero Dios es fiel, y si Él lo promete, Él lo cumple, y Él nos está prometiendo una respuesta anhelada y un plan de redención para su pueblo. Y nos vamos a la tercera enseñanza, que dice: el tiempo de la respuesta anhelada es facultad de Dios. Entonces estamos hablando de las semanas, y todo eso lo voy a tratar de explicar, porque, como dice el Paz, lo que yo anhelo es llegar al cielo y preguntarles, porque no tengo la más remota idea cuál sea la interpretación correcta. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación correcta? Pero así nos dice Daniel 9, 26 y 27. Pasadas las 72 semanas, vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido, Jerusalén, y el templo será destruido por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofrecerá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Una traducción al lenguaje actual.
¿Saben cuál es la respuesta de Dios? Sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Ahora, es eso. ¿Qué son las semanas, las 70? Ustedes saben que el símbolo del 7 es un símbolo divino, del control de Dios. 70 semanas, es decir, cambia la palabra de semana y años. 70 veces o 70 años, dice literalmente 70 sietes, o 70 heptadas o hebdomadas se llamaban, y nos sumaban 490 años. Y hay quien no quiere cuadrar esto, dicen, sí, contado a partir de tal fecha hasta el bautizo de Jesús. Oye, ¿quién es el malvado entonces? Entonces, ¿sí es el ungido? Que en otra versión dice, y no tendrá nada más. No, pues no es Cristo. Cristo es el Rey del universo. Entonces no habla de él. ¿De quién nos hablará? Hay quien cuadra esto pensando en que es a partir del exilio. 70 años del exilio, más la liberación, la reconstrucción del templo de Nehemías, la nueva destrucción en el año 70. Y se acabó. Y hay quien cuadra esto hacia el futuro. Dicen, no, el tiempo de angustia va a ser 1000 años en que predomine el anticristo, que viene en el Apocalipsis. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un mapa? No, no es un mapa en donde podamos ubicar detalladamente en el tiempo las cosas. Entonces, si no es mapa, ¿qué es esto de Daniel? Una brújula. Y en la brújula donde esté, me va a señalar al norte. En donde yo me ponga, me va a decir hacia dónde. Así que la profecía de Daniel es una brújula. Me va a decir hacia dónde. ¿Y hacia dónde es la respuesta? Humíllate ante Dios. Ora a Dios. Confía en Dios. Confía en su respuesta. Hay quien dice, lo platicaba la semana pasada, que esto se escribió no en la época de Daniel, sino un autor anónimo en el tiempo de los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Pues un grupo que luchaba por la liberación física del pueblo de Israel, que estaban sometidos por Grecia, antes de la llegada de los romanos. Okay. Que los romanos dicen que es la gran bestia, la grandota, la de los cuernos múltiples. Es lo que ellos dicen, que fue lo peor, Roma. Pero ¿qué creen? Que Grecia dejó su huella bien fuerte, O sea, después fue dominada por los romanos. Pero ¿en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento? En griego, koine. Y era la cultura que hasta los romanos querían imitar. Así que su victoria no era militar. Se parece a lo que ocurre en nuestros tiempos. La victoria y la dominación no es militar, es mental y emocional. ¿Sí? Hoy vemos las políticas de género, si se dan cuenta, el que vayan por los niños, están queriendo dominar a través de la mente, no por guerra, pero están queriendo dominar a través de la mente, como lo hicieron finalmente los griegos. Se hablaba su idioma, era el idioma selecto, el idioma comercial, sí, así que ellos dominaban la escena. De hecho, poco se habla, excepto el del derecho, que el derecho romano sí va para arriba, pero poco se habla de la cultura romana. ¿De quién hablamos cuando hablamos de los grandes filósofos de la antigüedad? De Platón, de Sócrates, ¿sí? Cuando hablamos de medicina, ¿de quién hablamos? De los dioses griegos. Incluso hay quien dice su juramento de Hipócrates, ¿no? Yo no lo dije, con fortuna. ¿Sí? Porque me hubieran dicho y hubiera dicho, pues yo no creo en ese señor. ¿Sí? Yo no creo, porque empieza así, por Zeus y... No, espérame tantito, no voy a jurar por Zeus. ¿Sí me explico? Pero es la dominación es mental. Y ahorita es lo mismo que está ocurriendo. Es lo mismo que nos enseñan a través de qué, pues de toda la parafernalia que hay para dominarnos. Veamos qué dice la ONU en relación a esto. Para la ONU, los cristianos somos radicales y somos peligrosos.
Y si vale la pena ser radical y peligroso, si es lo que dice el Señor, porque no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Y lo que contradiga la palabra de Dios, entonces ya me tiene enfrente, ¿verdad? Y ya nos tiene enfrente si le creemos a Dios. Esa es la cuestión, están dominando. ¿Cuándo podemos aplicar esto? Pues sí, a lo mejor en la época de Daniel, en el exilio, o lo podemos aplicar en la época de los macabeos, o lo podemos aplicar en la época de Roma, o lo podemos aplicar en la época actual. Porque no es un mapa, es una brújula. Nos está diciendo hacia dónde ir. Traía yo datos históricos que ya no voy a mencionar. El tiempo expresado por Osea podía ser un tiempo futuro muy distante, pero debemos de pensar también quiénes eran los oyentes originales de esto. Daniel no iba a escribir para que se leyera dentro de 2000 años, no. Daniel iba a escribir para que la gente de enfrente, aquellos, los suyos, le entendieran y tuvieran esperanza. Sí voy a omitir todos esos datos históricos, ¿sí? Pero sí voy a hacer énfasis en 6 elementos que tiene la declaración, 3 negativos y 3 positivos. Dice, terminar con la transgresión, es pasha en hebreo, acabar con el pecado, hatá, traer justicia y rectitud eterna, sellar la visión y la profecía, ungir el lugar santísimo y restaurar y edificar a Jerusalén. No necesitamos, les digo, un templo físico, tenemos al Espíritu Santo en nosotros y tenemos un Dios todopoderoso que está en todo lugar, que transforma este salón de fiestas en un templo, ¿verdad? ¿Cuánto di las llamas? No se indica específicamente entonces el tiempo asignado. Por eso les digo, yo anhelo llegar, creo que es el pasaje más difícil para hacer exégesis de toda la Biblia, de verdad. Bueno, Apocalipsis ahí por ahí se va, pero de toda la Biblia, por lo menos de todo el Antiguo Testamento, ¿qué nos quiso decir Dios en relación al tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que en medio de todo, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de un mundo liderado por la maldad, en medio de un mundo que nos quiere introducir ideologías antibíblicas, allí está Dios para dar la respuesta. Y la respuesta es una respuesta de esperanza, una respuesta de sabiduría, una respuesta de misericordia y una respuesta de gracia. Porque no es por lo que hagamos, sino por el amor de Dios. Así que Gabriel le dijo a Daniel, pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Así que yo espero que si el Señor no me lo explica directamente cuando esté en su presencia, me encuentre ya Daniel y estando siendo ya seres espirituales del mismo tamaño, le pueda decir, oye Gabo, o como le diría, oye Gaby, Gabo, ven, siéntate aquí conmigo, quiero que me expliques qué es lo que quería decir Dios en ese pasaje. Pero entonces concluyamos, mis queridos hermanos, vamos a la conclusión y al desafío. El tiempo es facultad del Señor. ¿A qué se refería? ¿En qué momento histórico? No lo sabemos, pero es palabra vigente y aplicable a nuestro tiempo. Así que sintamos esa esperanza, mis hermanos. Yo les invito a esto, a que oremos con pasión y con denuedo, a que creamos en fe que hay un Dios que nos escucha. ¿Lo creen, mis hermanos? ¿Sí? ¿Lo creen que hay un Dios que nos escucha? ¿Creen que hay un Dios que nos ama? ¿Lo creen, mis hermanos? Sí. Quiero escucharlos con denuedo y con convicción. ¿Creen que hay un Dios que nos ama? Amén. ¿Creen que hay un Dios que nos responde conforme a su sabiduría? ¿Sí? ¿Creen que hay un Dios que nos responde conforme a su misericordia y a su amor? Amén. Y aunque su respuesta sea inmediata, la aplicación de su decisión puede ser postergada. ¿Sí? Porque a lo mejor nos dice sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Oye, estoy anhelando esto, quiero un nuevo puesto de trabajo, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de ciudad, quiero cambiar de lo que me estoy dedicando. Y a lo mejor el Señor nos dice sí, pero todavía no.
Así que roguemos por sabiduría para entender su respuesta y por paciencia también para conocer la naturaleza de su respuesta y ceñirnos, mis queridos hermanos, a sus tiempos, a sus tiempos. Creo que el mensaje era ese, y perdernos en cuestiones históricas hubiera sido vano, fatuo, como dice los proverbios, ¿verdad? Entonces, pensemos, mis queridos hermanos, pensemos que Dios es un Dios de amor y que nos responde inmediatamente. ¿Lo creen? Amén. Oremos entonces de la manera en que Dios nos pide, con pasión y con amor. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque en medio de un pasaje difícil siempre nos das esperanza, Padre. Pero además nos das exhortación. Nos llevas a tomar una postura ante lo que tú nos planteas, Padre bendito. Y esa postura tiene que ser una postura basada en tu amor, tu gracia, tu misericordia y en la plena conciencia de que no es mérito nuestro, Padre bendito, sino es por tu bendita gracia que tú nos amas y nos respondes a la oración. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jamás abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. José 24:16.